es salirse de los dogmas. No sirve ninguno. Han servido para sostener el mundo como está. Cuando empiece a caer ya no sirven más. La creación no es dogmática. La naturaleza no lo es. La naturaleza no es dialéctica, no es filosófica, no lo es. La naturaleza no es ideológica, no lo es. Un volcán no estalla porque tiene una ideología, él estalla porque es volcán. Un terremoto no sucede porque las placas tectónicas tengan un dogma, ellas hacen lo que tienen que hacer. Porque el ser humano, siendo más que un terremoto o que un volcán, necesita estar preso ideológicamente, ¿no? Si tiene inteligencia, utilícela para vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Así de sencillo. Ujú. Y la supervivencia es sencilla. En medio de un caos, el que sepa moverse por la lógica tiene las más cualidades para supervivir que el que se aferre a un dogma o una creencia por fanatismo no va a tener respuestas. Las profecías están en pleno desarrollo, las profecías que mencionan eventos apocalípticos están en pleno desarrollo. Yo creo que esos eventos van a sacar lo peor de la condición humana y que no sé cuánto espacio va a haber para la calma, para cerrar un poco la tentación a la violencia, que violencia que nace de una necesidad de supervivir, de sobrevivir, escasez de alimentos, el dinero no va a tener ningún sentido, el caos dominaría esa situación. A mí no, digamos, no es el miedo lo que me preocupa. A mí es, lo que me preocupa es el tiempo que transcurre desde el inicio de los eventos hasta la culminación de los eventos, que es ese mientras tanto en donde hay un espacio de mucho sufrimiento, ¿no? Que excede el dolor, porque el sufrimiento es el dolor que permanece en el tiempo. Entonces, tal vez desde tu sabiduría tengas, tal vez, alguna respuesta respecto de la duración de estos eventos catastróficos que en definitiva, Gabriel, van a afectarnos solo en lo físico, ¿no? Eh, Después energéticamente evolucionaremos hacia otros espacios, hacia otras frecuencias tal vez. Pero bueno, dicho esto, ¿qué podés cranear y decirnos? A ver. Sí, es muy bueno el planteamiento, porque está fundamentado en una realidad que ya empieza a aceptarse. Eso es Ujú. bueno, muy bueno. Hablemos entonces de los elementos que tocaste, porque son muy interesantes tomarlos en cuenta. A ver. Estamos hablando de dolor, de sufrimiento, estamos hablando también de ascenso espiritual, de despertar de conciencia, de energía, y estamos hablando de dolor físico. Bueno, juntemos todo y conectémoslo. Eso me obliga a tocar profecías indudablemente, porque se trata de conocimientos. Siempre se advirtió en las profecías, no importa cuál sea la fuente, pero específicamente Jesús en su Apocalipsis y también en sus Evangelios. Daniel, voy a citar algunas, Parravicini con muchas, muchas, y también las profecías mayas, que he Ujú. revisado con mucho ahínco últimamente porque me encuentro en México haciendo o culminando el trabajo que como gira del mensaje esperado en tiempos de guerra emprendimos en este país y para el mundo. Y hay una conclusión que hay que decirla. Se estableció una separación en la humanidad terrestre, no determinada por Dios o por algún habitante de la tierra o por alguien, sino una separación
consecuencia de la elección personal de los individuos de la tierra. Está en más o menos estas palabras. Parravicini y el Apocalipsis lo refieren así. El que dañe, dañe aún. El que sea malo, siga haciéndolo. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y el que sea justo, sígalo siendo y justifíquese aún más. El que sea santo, santifíquese aún más. Hay una separación allí, digámoslo así, de dos bandos. Ujú. También Daniel dijo que la resurrección existe, pero que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús también lo dijo. Venid aquí, ovejas, benditos de mi Padre, a la derecha de él. Y los demás, claro, indudablemente que la cita tiene un contexto, ¿no? Porque Ujú. tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo y no me visitasteis, etcétera, etcétera, que es una cita hermosísima. Ujú. Dice al final, por cuanto no habéis hecho nada de esto a ninguno de estas personas que son tu prójimo, apartados de mí, malditos. Los maldice. Impresionante para muchas personas, pero Jesús lo hace. A la izquierda y los llama cabritos. Ujú. Y de vosotros será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiero decir con todas estas citas en la documentación profética? Hoy en día de energía, vibración, aura, despertar de la conciencia, nueva era, cambio de dimensión, etcétera, etcétera. Yo tendría que decirlo y voy a ser tajante. Es dialéctica, puras palabras. Es una pérdida de tiempo. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque nada de eso es útil en tanto las actitudes humanas no concuerden con un proceder real de ayuda a los demás. Entonces le voy a poner un ejemplo a todos los que nos están escuchando. No, yo soy muy bueno, soy muy santo porque hago muchos rituales espirituales, hago muchas meditaciones trascendentales, me voy, me alejo de los demás, me voy a la punta de la montaña y allá me concentro, me conecto con Dios, todas esas cosas. Pero llegó la guerra y agarra su maleta y se va huyendo y no le importa ni su esposa, ni sus hijos, ni su vecino, ni nadie. Se salvó su propia vida y más nada. Si van y le piden algo porque la gente tiene hambre y él tiene un pan y se lo niega a todo el mundo, entonces, ¿dónde está la meditación? ¿Dónde está el ser santo? ¿Dónde están los mantras que hizo? ¿Dónde está todo eso? O las iglesias en las que estaba afiliado y todo lo demás. Ahí no Ujú. van a servir los rosarios, las camándulas ni las sotanas. Ahí va a servir es la decisión que usted tome en el instante. Y eso salvará su vida y salvará muchas vidas según las decisiones que la gente tome. Ujú. Ujú. Se suele ver en... Entonces, ser espiritual Sí, se ha confundido sí, con la práctica de muchas cosas que no conducen sino nuevamente a una creencia. claro. Pero ser espiritual es ayudar al otro. Ser espiritual es pensar en el hambre del otro, no solo en la propia. Ser espiritual es pensar en las lágrimas del otro y que el otro tiene frío, no solamente yo. Eso es más espiritual. Porque, como dijo Jesús, tuve hambre y me disteis de comer. Eso es espiritual. Claro. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve preso y me visitasteis. Estuve enfermo y fuisteis a mí. Y la gente le decía, ¿y cuándo, Señor? Usted estuvo así y yo hice eso por usted. En tanto usted lo haya hecho por cualquiera de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la espiritualidad verdadera. Ujú.
En todas las profecías, esa clase de individuos excepcionales son los que superviven a la Tercera Guerra Mundial, al cambio de eje planetario y todo lo que las profecías anuncian. La sociedad materialista que no tenga esas cualidades mínimas humanas es la que perece. Esa es la separación, que es elección y selección del ser humano, y es la realidad para la cual nos estamos preparando. Jorge. Está muy bien, al menos en el catolicismo se suele en las iglesias juntar, o a veces donaciones de ropa, de alimentos, etcétera. Pero el denominador común, querido Gabriel, es que uno da lo que le sobra, ¿no? No es que da por partes iguales lo que yo tengo para mi familia y la mitad se la doy. No, doy lo que me sobra. Con lo cual es cumplir con una conciencia y nada más. Una conciencia, digo, ¿no? Una carga, culpa, como quieran denominarlo. Ahora, apelando un poco a esta línea de razonamiento, querido Gabriel, y hay muchos saludos desde distintos lugares de Latinoamérica, de Argentina también. La misericordia de Dios yo la tengo entendida como infinita, que puedo arrepentirme hasta el último minuto de mi vida y ahí, en ese arrepentimiento de corazón, puedo ser salvado, mi alma puede ser salvada. ¿Qué pasa con aquel que se arrepiente después, ¿no? Porque una vez que uno deja este plano físico, este envase, iría a algún lugar, no sé, no lo sé, la fe católica dice una cosa, el judaísmo dice otra, los musulmanes otra, el islamismo dice otra, en fin, no sé a dónde vamos. Yo suelo decir que cuando a mí me toque trascender, me rendiré ante la evidencia, pero ¿qué pasa con aquellos que se guardan el pan para sí, se lo niegan al prójimo, se cubren del frío, primero ellos y después el otro? ¿Hay espacio para, digamos, arrepentimiento posterior? ¿O serán cabritos? Estoy justamente buscando una cita de Pablo de Tarso que es espléndida, que responde a esa pregunta. Bueno, mientras la encuentro, puedo parafrasearla. A ver. Él dice esto: maravilloso es el arrepentimiento, pero no valdrá arrepentimiento en el final de los tiempos, sino una horrenda expectación de juicio. Y es muy dura la cita, terriblemente dura. El sentido es que hay un tiempo para el arrepentimiento. Y ese tiempo es precioso. Y podríamos decir que al límite de ese tiempo, como tú lo acabaste de mencionar, ese arrepentimiento es válido. Pero cuando el tiempo se cierra, ya no es válido. Entonces, más o menos, podría poner yo este ejemplo. La profecía de los 9 tiempos dice que se concede autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acontecer tal depuración. Está hablando de muchos hombres que van a mover el eje de la tierra, pero que no son de aquí. Son hombres de los que han llamado huestes de Miguel. Esos son los que van a hacer ese trabajo. A toda la sociedad materialista que Solari Parravicini, allá, compatriota tuyo, dice en su profecía: sobre la sociedad materialista caerán las pestes, la muerte y los cataclismos. Supongamos que cualquier individuo de esa sociedad materialista, al último instante, al último, decide arrepentirse de
de todo lo que reconozca que hizo mal. Pero en ese instante tiene una ola de 100 metros encima de él que ya está a punto de devorarlo. Y cuando ve la ola encima, ahí es que dice, Padre mío, me arrepiento de todo lo malo que hice, y ¡fu! Se lo llevó la ola. Estoy poniendo un ejemplo crudo, tal vez un poco exagerado, pero va a pasar. Ya no sirve. Porque hay que entender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, Diosito, perdóneme porque hice mal. ¿Sabe por qué no es eso? Porque es una práctica generacional en las iglesias del mundo, no importa cuál. Asistir, pedir por el perdón de los pecados, recibir una penitencia, cumplir con la penitencia y quedar eximido de aquel pecado. De manera que si vuelve a pecar, vuelve a ir a la iglesia, recibe otra vez la penitencia, cumple con ella y vuelve a recibir el perdón de los pecados. Y eso se repite y se repite y se repite en un ser humano. En Colombia decimos peca, reza y empata. Y nunca hay una transformación interna para que ese hombre deje de pecar, deje de equivocarse, deje de errar. Ese arrepentimiento no sirve. Hablemos un poquito entonces de qué es el arrepentimiento. Maravilloso. ¿Será que si yo le derribo la casa a mi vecino porque me cae mal, porque no lo quiero, y luego me arrepiento de haberlo hecho, basta con que yo le diga, vecino, perdóneme por derribarle la casa? ¿Y ya? ¿O será mejor construirle otra vez la casa? Eso es arrepentirse. Tiene que haber una obra que respalde ese arrepentimiento. Juan decía algo maravilloso, porque si se habla de arrepentimiento es obligante hablar de Juan el Bautista. Él en el desierto, como todos lo saben, llamaba a las personas al bautismo para el perdón de los pecados. Y no era que les echaba agua en la cabeza y ya. Él daba una enseñanza y todas las personas que lo escuchaban entendían que era arrepentirse bajo 3 principios. Arrepentidos, corregid vuestro proceder y presentad frutos de justicia. Y ese era el centro de la prédica de él, esa enseñanza en esos 3 principios. De manera que todo aquel que estaba, digamos, arrepentido de sus errores, voy a quitar la palabra arrepentimiento un instante para quitar el tinte religioso que tiene. Vamos a ponerlo diferente. Todo aquel que comprendía que se había equivocado, que había reflexionado y se había dado cuenta de sus errores y del daño que le causó a otros, esa persona tenía que presentar frutos de justicia. No a Juan, sino para sí mismo. Para Dios, pero Dios ya no era una deidad de adoraciones en una iglesia, sino un Dios interior y una ley a la cual se faltó. Y esa persona corregía su proceder. Y cuando corregía su proceder, el arrepentimiento era real. Claro. Y eso es una maravilla. Tenemos que arrepentirnos, pero así, no como el mundo nos ha enseñado, sino de verdad. Ese arrepentimiento tiene un tiempo. Estamos sobre ese tiempo. Y todas las personas que aprovechen cada uno de sus días para recoger los abrojos que ha dejado en el camino, corregir su proceder y ser nuevo, ese es el arrepentimiento verdadero. Así se salva el alma. Que hablaste de salvar el alma. Así es como se salva. No se salva juntando las manos, mirando al cielo y decir, perdóneme. No sirve. Sirve solamente si después de usted hacer eso, corrige y es un hombre nuevo. Bajo esos términos es que nosotros podemos hablar de cumplimiento de profecías de una forma pragmática, inteligente. Significa que tiene aplicación y lejos de las creencias y el fanatismo que conducen al hombre a la mística mal entendida, pero no a una corrección verdadera de su
comportamiento, de su actitud, de su pensamiento, para que tenga entrada en ese arrepentimiento del que hemos hablado. Ujú. Muy, muy interesante la mirada porque son hechos, no palabras, ¿no? Es una actitud consecuente con, como bien dijiste, una obra que plasme tangiblemente ese arrepentimiento. Un sacerdote me dijo una vez, Dios no es malo porque castiga, Dios es justo, que es una cosa diferente, ¿no? La aplicabilidad de la justicia divina entendida como tal. Eh, Sobrevienen estos hechos que son inevitables, nadie sabe cuándo, se pueden pergeniar teorías acerca del cómo, se pueden tener miradas, si se quiere, desde lo religioso poético, ángeles, etcétera. Antes de entrar en ese tema, en ese aspecto puntual de cómo van a ser esos acontecimientos desde una mirada, si se quiere, extraterrena, ¿qué postura aquellos que deciden hoy empezar a cambiar su vida para sintonizar con esa frecuencia de salvación, cómo atenuar el sufrimiento? Porque yo me imagino, me arrepiento, lo plasmo en obras, sigo una vida consecuente de aquí a que vengan los acontecimientos, probablemente me sorprenda la muerte antes o no, pero vienen estos acontecimientos, ¿cómo se atenúa el impacto del sufrimiento, Gabriel? De esa emoción de final. Sí, no puedo yo ser eufemista en este tipo de preguntas al dar la respuesta.